Buenas tardes, mi nombre es José Luis Torres, soy estudiante de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Santa María y en esta oportunidad estaré conversando sobre las cláusulas antielusión y abuso y los 4 sistemas fiscales del mundo. Hace más de 200 años, Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, destacaba el principio de la igualdad tributaria en el sentido de que los ciudadanos debían contribuir al apoyo de las naciones, como sea posible, en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a los ingresos que gozan, al mismo tiempo que sostenía que la certeza o seguridad jurídica del sistema tributario debía aceptar que cada individuo conozca lo que está obligado a pagar de forma previa. Estamos hablando de los principios constitucionales del derecho tributario, los cuales deben ser respetados por el legislador, la administración tributaria y el contribuyente. En nuestra Constitución, esto está consagrado en el artículo 133 y en el artículo 316. La incorporación de una cláusula general antielusión ha sido reconocida incluso por los sistemas jurídicos del Common Law. Así, la primera cláusula general antielusión data de 1878, cuando se incorporó en el sistema tributario de Nueva Zelanda, en la sección 62 de la Ley de Impuestos sobre la Tierra, lo cual fue diseñada para evitar que los propietarios desplazaran la carga de impuestos sobre la tierra a sus arrendatarios, es decir, el traslado de ese impuesto a quienes le arrendaban las tierras. Tenemos acá entonces que existe un binomio que está conformado por la evasión y la elusión. Como sabemos, la evasión es, digamos, la disminución o el desvío del pago de un tributo. Y tenemos también la elusión, que es aquella que está enmarcada dentro de la ley, la cual no implica que se esté violentando digamos, nuestra norma para evadir impuestos, sino buscamos un beneficio fiscal dentro de la ley donde exista un vacío. Tenemos entonces que la evasión en algunos casos se puede tratar con una arbitrariedad, ¿sí? Ponemos entonces unos ejemplos. Hay un ejemplo muy típico que es el caso cuando en una contabilidad se indican unos gastos y cuando en sus estados financieros no se colocan las notas. Este gasto, como bien sabemos, a nivel tributario, en el momento de hacer nuestras conciliaciones fiscales, disminuye nuestra cuota tributaria. Pero si esto no está enmarcado dentro de la ley, si no es un gasto normal y necesario para la operatividad de la empresa, por supuesto estaríamos hablando de algo que trataremos como una evasión y sería algo arbitrario. Tenemos entonces también la impresión de algunos conceptos tributarios que pueden influir en el cálculo de los impuestos. La distinción a veces es un poco engorrosa su distinción y estamos hablando entre unos gastos personales y unos gastos empresariales donde la misma administración tributaria en algunos casos también tiene esa confusión. Hablamos que la elusión fiscal tiene a nivel mundial una pérdida de, por la disminución de los impuestos de 462.000 millones de euros. En el primer lugar tendríamos los Estados Unidos con 166.000 millones debido a las grandes multinacionales que tienen, porque como sabemos, esas multinacionales en algunas ocasiones, por sus precios de transferencia, trasladan capitales a una subsidiaria cuando esto entonces tiene un impacto en la recaudación. Tenemos en el último eslabón, tenemos a África, que tiene una recaudación negativa de un 12% y un menos 40%. Esto debido a los pocos recursos que tiene para mantener una fiscalización fortalecida. Los métodos antiilusión te lo podemos, detallar de esta forma. Las personas jurídicas, porque las personas jurídicas, como hablamos en el punto número 2 de Estados Unidos, por las multinacionales, trasladan sus capitales a unos paraísos de baja imposición fiscal y por supuesto esto impacta en la recaudación de esos países. Tenemos personas naturales que hacen cambio de mudanza, que debe ser real, no puede ser algo ficticio, tienen un cambio de residencia a los paraísos fiscales y esto por supuesto también tiene un grado de elusión, es decir, que cuando esa persona permanece por menos de 183 días
en su país de residencia, por supuesto, tiene allí digámoslo como un salvoconducto que le establece la ley. Pero cuando pasa ya de los 183 días, entonces tiene sanciones, algunas sanciones que establece la ley por conceptos tributarios. Tenemos también entonces la manipulación, como ya lo hablamos, de los precios de transferencia. Aquí podemos poner un ejemplo. Una empresa que envía productos a su subsidiaria a muy bajos costos y por supuesto entonces el pago o la recaudación de impuestos que obtiene el Estado es muy bajo, mientras que la subsidiaria en el momento que lo vende, por supuesto va a tener un margen de ganancia mucho más alto, pero no va a pagar ningún impuesto. La interpretación por vía administrativa, en casos de aplicación dudosa de la ley tributaria, los servicios encargados de la recaudación del impuesto pueden emitir sus decretos y reglamentos de carácter administrativo que por vía de interpretación incluyan o excluyan deliberadamente ciertas situaciones para de esa manera tapar los resquicios dejados por la ley, lo que habíamos hablado anteriormente, de unos vacíos que muchas veces se presentan en la ley. También puede ser modificado de una manera legal y es el propio legislador que toma a su cargo evitar que se produzcan estas situaciones, estableciendo nuevas leyes que tiendan a corregir estas situaciones. Tenemos entonces por acá unos ejemplos. Tenemos una empresa establecida en Argentina que quiere, digamos, de alguna manera absorber otra empresa dentro del mismo país de origen de Argentina. Sin embargo, por los altos costos del pago de tributo, esa empresa establece una subsidiaria en las Islas Caimán. La única función que va a tener esta empresa en Islas Caimán es la de adquirir esta empresa en Argentina. Se adquiere la empresa y por supuesto esta empresa va a ser controlada por la empresa A, que es la de Argentina, que es la casa matriz. Pudiendo esta empresa A adquirir directamente la empresa B porque está dentro del mismo país, lo hace a través de una empresa digamos, en un país de baja imposición fiscal. ¿Por qué? Porque busca, digamos, de alguna manera disminuir la carga tributaria. ¿Ok? Entonces, la simulación tributaria que tenemos en este punto es aquella alteración o aparente de la causa o negocio jurídico o el objeto verdadero de un acto o contrato. En este caso, tenemos entonces lo que es un ejemplo, el de donación entre A y B. Se va a establecer una donación y se hace un contrato de compra-venta. Entonces allí está ya lo que es la voluntad declarada y la voluntad real. Se declara que es una donación, ¿verdad? Que es una compra-venta, pero la voluntad real es que es una donación. Se debió haber hecho era un contrato de donación. ¿Por qué se hace esto? Digamos para simular un tipo de acto o un negocio jurídico con una simulación de que es una compraventa para disminuir lo que son las cargas fiscales por concepto de donación. La elusión. La elusión consiste en una norma basada en la doctrina del abuso del derecho que aplica cuando los contribuyentes adoptan acuerdos ficticios o simulados u otros que son permitidos por el derecho, pero utilizados con el objetivo de burlar la intención del legislador en países como Francia y Brasil. En el año 1995, y como una forma de perfeccionar la norma sobre fraude de ley, se realizó una reforma de la Ley General Tributaria, la cual, en lo pertinente a la institución del fraude de la ley, introdujo las siguientes modificaciones en el artículo 24. 1. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión de derecho imponible cuando se graben hechos, actos, negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. 2. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley tributaria no impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendían obtener mediante ello. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente de fraude de ley se aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán los intereses de demora que correspondan sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.
Aquí tenemos ya establecido que en el momento que se haga algún acto jurídico o algún contrato y se haga bajo alguna otra figura que la administración tributaria determine por ley que corresponde a otro tipo de, digamos, de acto, pues entonces entrará el proceso donde se determinarán las diferencias de la cuota tributaria. Esto acarreará sanciones, digamos, pecuniarias, como son los intereses, multas y, por supuesto, entonces esto dará un proceso a la imposición que corresponderá por todo ese tipo de artificios que se están realizando en perjuicio de la administración tributaria. Las cláusulas generales de anteabuso son normas abstractas que autorizan a la administración a ignorar las operaciones, actos, contratos o negocios celebrados por los contribuyentes cuando presenten contenidos incompatibles con las calificaciones jurídicas exigidas por la ley tributaria, sometiéndolos a la ley de tributación que le hubiese correspondido en ausencia de tales actuaciones, es decir, como si se hubiera utilizado un negocio adecuado, con lo que se evita que los sujetos puedan beneficiarse del resultado de su conducta. En nuestro Código Orgánico Tributario, la cláusula antialusión queda establecida en el artículo 16. Tenemos entonces, ya en el segundo punto, los 4 sistemas fiscales del mundo. Tenemos la tributación por residencia, tributación por territorial, sistema non-down y sistema sin impuestos indirectos. Tributación de residencia. La tributación por residencia es el sistema fiscal más extendido en todo el mundo y se aplica en unos 130 países. Tributan por los ingresos obtenidos en cualquier parte del mundo. Tenemos una persona natural con domicilio fijo, entonces tiene ingresos territoriales e ingresos territoriales. Digamos que entonces esa persona tributa por ambos ingresos. Entonces tenemos, si esta persona natural tiene una empresa en el extranjero, va a tributar por el reparto de dividendos o por salario. Y si es una empresa entonces local, entonces tributará por las leyes tributarias, para la redundancia, internacional. Tenemos tributación por territorialidad. Los países con tributación territorial son los más atractivos para empresarios que no están atados a ningún lugar, pues en estos países solo se tributa por los ingresos obtenidos dentro del país. Empresarios, ingresos locales, pero no declaran por los ingresos extraterritoriales. Sistema non-down. El sistema non-down se diferencia, por lo tanto, del sistema de tributación territorial en que son aplicación ciertas condiciones extraordinarias. La llamada cláusula de transferencia. Los ingresos del extranjero no están sujetos a impuestos siempre y cuando no se transfieran ni introduzcan en el país. Esto significa en la práctica que hay que evitar grandes flujos de ingresos en la cuenta nacional, ya que estos tendrían que tributar al tipo impositivo que tocase. Todo el dinero que permanezca en las cuentas extranjeras queda sin impuestos, es decir, que el impuesto de extraterritorial no tributa en el país de origen. Sin embargo, entonces, pero suceden casos donde la persona, por supuesto, tiene que pagar arrendamiento, servicios y tiene que transferir dinero a sus cuentas locales, y por supuesto que aquí entraría entonces una tributación que sea establecida en la ley. Sistemas sin impuestos directos. En la mayoría de los casos no existen impuestos sobre la renta, ni impuestos de capital. Solo tienen impuestos de sociedades muy limitados, únicamente sobre bancos y consorcios petroleros que aseguran la financiación de los estados con cuestión. Así, estos países libres de impuestos son o bien islas pequeñas, que con frecuencia son centros financieros, o países más grandes, ricos en petróleo. Sistemas sin impuestos indirectos. Dentro del primer caso se pueden evitar los impuestos directos, por ejemplo, en las Bahamas, las Islas Caimán o en Águila, mientras que en el segundo caso países como Qatar o los Emiratos Árabes Unidos ofrecen un paraíso libre de impuestos. Sistemas sin impuestos directos. Entonces los impuestos directos, como impuestos sobre la renta, no tributan, pero existen los impuestos indirectos, que son como los casos de IVA y algunos aranceles que son sumamente altos. ¿Cuál es el sistema más importante? Lo más importante no es el sistema fiscal ni el tipo impositivo, sino la calidad de vida, las seguridades, los costos de vida y las condiciones de inmigración, ya que si no puedes prolongar tu estadía, de poco te servirá haber encontrado un sistema tributario ventajoso. Es todo. Muchísimas gracias.